Buenas tardes, soy la doctora Ana María García, académica de la Facultad de Historia, y hoy vengo a comentar una de las líneas de mi investigación, que es acerca de las profesoras veracruzanas, específicamente las que se formaron en escuelas formadoras de docentes en Jalapa, como fueron la Escuela Superior de Niñas y la Escuela Normal Veracruzana. Entonces, el día de hoy vamos a tener esta charla para conocer sus trayectorias y para conocer sus alcances, porque hasta la fecha la gente pues no sabe de todos estos logros y alcances. Gracias. La formación de maestras en Jalapa a fines del siglo XIX y principios del XX. Una historia por contar. El objetivo, dar a conocer los aportes y contribuciones pedagógicas de las profesoras normalistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vislumbradas primordialmente a través de sus participaciones en la región, en el país, en el extranjero, en comisiones, en puestos laborales y por sus acciones como redactoras en la prensa local y nacional, quienes en su mayoría hasta ahora son desconocidas en la escena educativa tanto veracruzana como mexicana. En esta época del siglo XIX, Veracruz, nuestro estado, estaba dividido en 18 cantones y había una zona, la zona central, compuesta por Veracruz, Córdoba, Jalapa, Orizaba, donde estaban los centros educativos más importantes de la época, como fueron las escuelas de bachilleres y las escuelas superiores de niñas. Cuando llegan los gobernadores porfiristas, comienzan a hacer varios cambios en educación. Por ejemplo, Luis Mier y Terán, él impulsó que en las escuelas se llevara una cátedra de pedagogía, pero una de las cosas que más estuvo haciendo énfasis es ver por qué en Jalapa, siendo una ciudad tan culta, no tenía la Escuela Superior de Niñas. Había cerrado tiempo atrás y no tenía un lugar donde las mujeres estudiaran. Entonces estuvo él presionando para que se abriera esta escuela. Ya no le tocó a él inaugurarla, sino a Polinar Castillo, gobernador de Veracruz de 1881 a 1883, quien inaugura la escuela un 2 de abril de 1881. En esta Escuela Superior de Niñas de Jalapa funcionó como docente, como formadora de docente, de 1881 a 1908. Después cambió a formar a las mujeres en cuestiones de cosas útiles. Su eterna directora fue la profesora Concepción Quirós Pérez. Ella fungió como directora de 1881 a 1909, año en que muere. Después, en 1910, como parte de las inauguraciones que hace Díaz de edificios y de escuelas, pues se inaugura ya su edificio en este año, en 1910, y tenemos a la escuela en estos días conservada como en estas épocas. Como les decía, de la región central de Veracruz tenemos el Colegio Preparatorio de Veracruz, la Escuela Superior de Niñas también de Veracruz, el Colegio Preparatorio y Liceo de Orizaba, la Escuela Superior de Niñas de Orizaba, el Colegio Preparatorio y Liceo de Córdoba y el Colegio de Niñas también de esta ciudad, el Colegio Preparatorio de Jalapa y ya el Colegio de Niñas de Jalapa.
el Colegio Preparatorio de Tantoyuca y el Colegio Preparatorio de Tlacotalpan. Como podemos ver, pues esta escuela de Jalapa fue la que menos cuestión de dinero le retribuían, tal vez porque comenzaba, pero le daban menos al año. Esta escuela tuvo 134 egresadas, 43 fueron profesoras de primaria superior y 91 profesoras de primaria elemental. Estas egresadas ocuparon cargos honoríficos como jurado de exámenes profesionales en la misma Escuela Superior de Niñas de Jalapa, como miembros de las juntas protectoras de la Escuela Superior de Niñas de Jalapa y de las escuelas primarias. Como ejemplo tenemos a María Barbadillo. También las vemos que después ocupan cargos en la Escuela Normal Primaria de Jalapa, como prefectas, como ayudantes de biblioteca, como profesoras en la primaria anexa, como profesoras de asignaturas técnicas y en general como catedráticas. Aquí tenemos un ejemplo de la profesora Sara Rocha. Como inspectoras escolares tenemos a Casimira Ruiz y María Luisa Álvarez. También Ana María Razola y Rosa Nebremont como profesoras en las escuelas primarias para niñas de Jalapa. Como directoras a Pomposa Peña y a Francisca Reyes. Y cultivando el campo de las letras tenemos a Juana Marín y a Guadalupe Toro, quienes escriben en la revista La Mujer Intelectual Mexicana. Algunas se fueron a probar fortuna a otros lugares, como en la Ciudad de México, como Julia Flores, quien primero trabajó en una escuela primaria industrial y después en la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Algunas otras fueron profesoras de kindergarten. Aquí tenemos a la madre e hija que se fueron a fundar una escuela en Puebla, Dolores Córdoba y Luz Vera. Las dos estudiaron en la Escuela Superior de Niñas de Jalapa. Como autoras y coautoras del libro de texto de lectura, tenemos a Petra Rodríguez, quien hace pequeñas descripciones redactadas en forma expositiva con lenguaje claro, y los temas hacían énfasis en la vida cotidiana y en los tópicos escolares del momento. A la llegada de Juan Enríquez, quien fue gobernador de Veracruz de 1884 a 1892, la ciudad de Jalapa tuvo un cambio, puesto que fue nombrada capital y además se inaugura la Escuela Normal Primaria de Jalapa. A la cabeza va a estar el profesor Enrique Repsamen. Al principio, cuando comenzó a funcionar la escuela normal, era únicamente de varones, pero después, en 1889, ingresó la primera mujer, Genoveva Cortés, quien nació en el puerto de Veracruz, cursó sus estudios primarios en el Colegio Esperanza, también de allí del puerto de Veracruz, y en 1892 recibió el título de profesora de primaria elemental. Ella viajó a la Ciudad de México, primero como profesora en la Escuela Normal de Profesoras, después fue directora en la Escuela Normal Primaria de México y después fue también directora de la Escuela Normal de Profesoras, también en la Ciudad de México. Otra distinguida egresada fue Manuela Contreras. Al principio trabajó como subdirectora de la Escuela Municipal de Papantla, también como directora de la Escuela Municipal en Gutiérrez Zamora. Desempeñó cargos importantes en los estados de Chihuahua, Sinaloa
y luego fungió en la Ciudad de México como inspectora técnica de la enseñanza normal. Dirigió en 1903 la Escuela Normal para Maestras de Guerrero. Clemencia Hostos, primero, regresó a laborar al cantón al cual pertenecía, Tantoyuca. De ese lugar inserto en la Huasteca veracruzana se trasladó a la Ciudad de México, donde ocupó el importante cargo de inspectora técnica de la enseñanza normal. María Inocencia Galván y Soledad Ramos, dos profesoras que viajaron a San Juan Evangelista, Tabasco, hoy Villahermosa, Tabasco, y fundaron la Escuela Normal, de la cual egresaron al principio 12 alumnas. María Esther Rodríguez. Ella primero fungió como directora de la Escuela de Niñas de Jalapa, después ocupó cátedras en la Escuela Normal Primaria de Jalapa y fundó dos escuelas de artes y oficios llamadas Pestalozzi, una en Jalapa, Veracruz y otra en Puebla. También tenemos egresadas de la Escuela Normal, quienes en sus disertaciones empiezan a defender que a la mujer se le debe de educar, por eso se les llama mujeres transgresoras. Para obtener su título de profesora de primaria elemental y de superior, tenían que escribir disertaciones. En ellas dejaban ver sus pensamientos. Por ejemplo, Carmen Martínez reprochó que cómo es posible que hay padres que no quieren que sus hijas sepan escribir por ideas erróneas nacidas de su ignorancia. Otros no quieren que sus hijas pisen los umbrales de la escuela. También defendió la idea de que era importante que a la mujer se le conociera, se le valorara y se aprendiera a respetar. Otra profesora, Rita Batista, afirmó que en el siglo XX la instrucción de la mujer ya no era una medida humanitaria, sino una imperiosa necesidad, y que había que fijarse en el ejemplo inglés, en el que desde mediados del siglo XIX se contaba con mujeres que ejercían la medicina, la arquitectura y la abogacía. Rufina Ochoa cuestionó el papel pasivo de la mujer, la idea de la mujer como esclava de su señor y el supuesto que para las mujeres cultivar su inteligencia era deshonroso. Soledad Ramos criticó a los hombres que, creyendo sin razón, estando envuelta en el tupido velo de la ignorancia, cumpliría mejor sin distraerse de sus obligaciones, al considerar además como una falta gravísima a su sexo el que quisiera iniciarse en alguna ciencia que le inspirara amor y por lo cual se siente inclinar su voluntad. Carmen Carpio argumentó que al educar a las mujeres se educaba a las futuras generaciones e incluso a la humanidad. Era necesario capacitar a la compañera del hombre para que se encargara del gobierno racional y acertado de su casa. Y además había que realizar una búsqueda de una educación científica que le permitiera a las mujeres conocer los fenómenos químicos de la respiración y la fisiología para preservar a la familia de las enfermedades. También las tenemos a las profesoras que hicieron visitas a instituciones extranjeras. Una de ellas fue Luz Vera, quien realizó visitas a diversos países como Estados Unidos y fue a varios países también de Europa. Aquí la vemos que en el Congreso de Baltimore ella apoya el deseo de que la mujer tenga derecho al voto.
Clemencia Hostos visitó la Exposición Universal de San Luis, Missouri, y también fue a Alemania para ver qué adelantos educativos tenían y compartirla entre sus pares, sobre todo qué se estaba haciendo en las escuelas del kindergarten. Soledad Ramos, María Inocencia Galván, María Durán, María Cortina, Lucina Campillo, junto con su profesora Miss Harriet Fay, fueron de visita a los Estados Unidos y a Canadá para ver y conocer, comparar cómo estaba la educación allá y cómo estaba la educación en México. Concluyeron que todo estaba igual, solo que allá en Estados Unidos, por ejemplo, había colegios, edificios más grandes, pero que todo lo que se veía allá lo teníamos nosotros, como por ejemplo la cuestión de las escuelas mixtas. También tenemos a las maestras redactoras y su proyección en la prensa, tanto nacional como estatal. Aquí las tenemos como redactoras de libros de texto, como Manuela Contreras, quien escribió varios libros de lectura como este, del alma de la patria. Margarita Olivo Lara es de las primeras mujeres en escribir el género biográfico. Ella escribió biografías de veracruzanos distinguidos, entre los que se cuenta Teodoro Dehesa, Antonio López de Santana, Carlos Acarrillo, Enrique C. Repsamen y muchos más. También en 1918 salió un concurso para que los profesores escribieran un libro de lectura, pero que escribieran desde los lugares donde estaban trabajando. Con ese fin, los estudiantes iban a leer e iban a conocer a Veracruz. Al inicio tenemos que dice, es obra de los maestros y para los niños. A los maestros toca corregirla y protegerla. A los niños toca comprenderla y amarla. Y aquí tenemos que escriben, por ejemplo, Carmen Martínez sobre el río Jamapa, hace una reseña histórica de Soledad de Doblado, habla sobre el jarocho. También tenemos a otras profesoras que escriben de la flora, de la fauna, de las cuestiones culturales como Hermelinda Fernández, Lucía Olivares, Felipa Flores. Y también las tenemos a las profesoras traductoras. Ellas llevaban buenos cursos de inglés y se dedicaban también a hacer traducciones de revistas como Juana Mejía, quien nos habla de la dignidad de la naturaleza humana, y como Clemencia Hostos, quien tradujo Despertar en los niños el gusto por la lectura. Como ven, realmente hay una riqueza que nosotros podemos ir a los archivos. En este momento no están abiertos, pero cuando están abiertos están muy bien conservados, como es el Archivo Histórico de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, como el Archivo Histórico de la Escuela Superior de Niñas, hoy Escuela Industrial, como el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, como el Archivo Histórico de la SEP, que hoy se encuentra en el AGN de la Ciudad de México, y como el Archivo Histórico de Educación Primaria, aquí en Jalapa, Veracruz. Podemos en sus expedientes encontrar sus datos, sus actas de nacimiento, sus solicitudes, sus disertaciones, por mencionar algunos ejemplos. Y por supuesto que también en las revistas y periódicos de la prensa pedagógica que se encuentran en algunos lugares en fondos reservados, como en la Biblioteca José Mancisidor, como en la Biblioteca Gregorio Torres Quintero y como en la Biblioteca y Hemeroteca de la UNAM de la Ciudad de México. Entonces aquí unos ejemplos de las revistas pedagógicas. Como ven aquí de portada en la enseñanza normal está el maestro Repsamen
con profesores y profesoras egresadas de esta escuela, El Heraldo del Hogar, México Pedagógico, por mencionar solamente algunos ejemplos. Bueno, esta historia proseguirá en otra cápsula para usted. Gracias.